Hola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Conexión 37. Yo soy la doctora Virginia Medina Jiménez, soy médico especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal y maestra en investigación clínica. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y de importancia creciente, que es la infertilidad. Recordemos que la infertilidad se define como la incapacidad de lograr un embarazo pese a no utilizar ningún método anticonceptivo en un transcurso de un año. En ciertos casos muy específicos se puede obviar este tiempo del año, como en pacientes que tienen más de 35 años y otras condiciones muy particulares, pero en términos generales a eso se le conoce como infertilidad. Cuando yo tengo relaciones sexuales sin un método de planificación familiar de forma óptima y no logro después de un año de este tipo de práctica lograr un embarazo. La infertilidad como tal la podemos clasificar como primaria, es decir, cuando yo nunca he logrado ningún embarazo, o secundaria, cuando tuve un embarazo anterior, pero después me cuesta mucho trabajo y no puedo volverme a embarazar. Realmente existen en el mundo alrededor de 19 millones de personas que padecen infertilidad primaria y 29 millones de personas que padecen infertilidad secundaria. ¿Por qué es tan importante que nosotros vayamos con un experto para acudir a resolver este problema? Pues porque esto va teniendo una prevalencia cada vez mayor. Se estima que en el mundo la incidencia oscila alrededor del 15% y la prevalencia es del 25%. En nuestro país, de acuerdo a estadísticas del INEGI, se estima en el año 2022 que había 5 millones de parejas con infertilidad y esto cada vez va a ser más frecuente. Ahora sabemos que en México una de cada 6 parejas van a tener dificultades para ser papás y obviamente con el advenimiento de el postergar la maternidad, el que nosotros cada vez nos embarazamos cada vez más grande, tenemos más comorbilidades. Nos exponemos a anabólicos, las personas que se dedican mucho al gimnasio, no tenemos un autocuidado adecuado de nuestra salud, etcétera. Todos estos son factores que pueden favorecer, fomentar y perpetuar este problema. Y fíjense cómo realmente las causas de la infertilidad son sumamente variadas, pero en el 40% de los casos se debe al factor femenino, es decir, a la mujer. En el 40% de los casos al factor masculino, es decir, a la pareja, al varón. Y el 20% pueden ser por causas mixtas. Pero de una manera muy interesante, algunos artículos mencionan que en el abordaje de una paciente infértil, muchas veces del 27 al 30% de los varones no se estudian. Entonces, es muy importante que si nosotros empezamos a evaluar esta problemática, siempre lo hagamos en conjunto y con el personal experto. Aquí lo ideal es acudir con un médico ginecobstetra subespecialista en biología de la reproducción. Esta subespecialización toma 2 años de tiempo completo para poder tener un expertise muy avanzado en problemas de infertilidad y también en concebir embarazos en escenarios complicados. Y en el varón es muy importante, además de acudir con la pareja al biólogo de la reproducción para este tipo de evaluaciones, acudir de forma importante con un urólogo y una subespecialización en andrología. El urólogo subespecialista en andrología tiene la capacidad de evaluar problemas hormonales del varón, nos permiten abordar las causas específicas de infertilidad en el varón y también nos permite tratar el proceso de envejecimiento saludable en el varón. El mito de que los hombres deben de checarse a partir de los 40 años, realmente tenemos que desecharlo porque el autocuidado de la salud debe de ser toda la vida. Y sí es importante un chequeo porque, como mencionaré un poquito más adelante, hay muchos factores endocrinos, hay factores mecánicos, hay factores infecciosos, entre otras causas que nos pueden condicionar infertilidad. Ahora, es muy importante saber que uno de los factores más
trascendentes en la fertilidad, pues es la edad. Nosotros realmente somos una especie con una capacidad reproductiva realmente mala. De acuerdo a estudios se ha visto que si yo tengo relaciones sexuales sin protección, la probabilidad de que yo termine embarazada en el mes o en un mes de esa práctica es prácticamente del 25%. Pero si yo mantengo esta práctica de forma sostenida durante un año, la probabilidad de que yo me embarace es prácticamente del 80%. Esto lo vemos muy diferente, por ejemplo, en comparación con otros mamíferos como los conejitos, por ejemplo, los ratoncitos, que tienen una capacidad reproductiva muchísimo más eficiente que nosotros. Por eso es muy importante que pues nosotros abordemos esta parte y nos empecemos a preguntar también como personal de salud en edad reproductiva, pues estas situaciones, ¿no? Quiero ser papá, quiero ser mamá, ¿a qué edad? ¿Por qué? ¿Qué busco? Y de acuerdo a esto, pues poder atender esta situación de una manera oportuna y temprana. Y esto lo menciono porque como les comentaba anteriormente, la edad, principalmente la edad materna, es un factor decisivo para la fertilidad. Fíjense que la edad óptima, de acuerdo a artículos científicos, en la que somos más fértiles las mujeres, oscila alrededor de los 20-24 años. Pero a partir de los 30 años comienza a haber un descenso en esta capacidad y prácticamente a los 35 años la capacidad de quedar embarazadas va disminuyendo un 3%. Prácticamente a los 37 años esta fertilidad disminuye de una manera abrupta y pues obviamente ya después de los 40 años, pues ya va a ser mucho más difícil lograr un embarazo de una manera espontánea. Además, es importante tener en cuenta que, pues, entre más grande me embarace, la probabilidad de que tenga yo complicaciones durante el embarazo es mayor. Diabetes gestacional, preeclampsia, puedo tener algún bebé con aneuploidías o enfermedades cromosómicas como es trisomía 21, trisomía 18 y 13, entre otras entidades que van aumentando conforme mi edad va siendo mayor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Y anteriormente, o el mito existía de que el hombre pues no importa. ¿Por qué? Porque sabemos que la espermatogénesis más o menos dura 64 a 75 días en promedio y pues los hombres, a diferencia de las mujeres, que nosotros tenemos nuestros óvulos son con los que nacemos. Los hombres no, porque ellos producen prácticamente cada este tiempo, van produciendo nuevos espermatozoides, pero se ha visto que la calidad de los espermatozoides también va decreciendo, se va afectando entre más grandes somos. Es por eso que cuando yo tengo una pareja, un masculino por arriba de 35 años, pues también tengo más riesgo de tener algún tipo de alteraciones y sobre todo después de los 40 años puedo tener un más riesgo de tener alteraciones en los huesitos de los bebés, como son las displasias esqueléticas. El más común y más conocido por todos, pues es la condroplasia. Entonces es muy importante esta parte y tomar en cuenta pues todo esto en general. Ahora, sabemos que las mujeres, nosotras, nacemos con un número determinado de óvulos y estos óvulos pues van disminuyendo conforme vamos creciendo. Cuando somos fetos tenemos alrededor de 7 millones de óvulos. Naciendo ya tenemos 2 millones. Cuando estamos en la etapa de la pubertad tenemos alrededor de 300,000. En la etapa premenopáusica ya baja a 25,000 y cuando estamos ya en la menopausia prácticamente tenemos 1,000 óvulos. Y también esto es importante porque pues existen también de acuerdo a nuestras posibilidades como personal de salud y en cuanto a nuestras preguntas, pues sí poder considerar pues qué opciones tenemos para poder nosotros retrasar nuestra fertilidad, pero sin tener el riesgo tan alto de infertilidad más a futuro, que pues al final de cuentas ningún método de reproducción asistida es 100% seguro. Todos tienen sus pros, sus contras, tienen sus porcentajes de efectividad y para esto es precisamente la importancia que tiene que nosotros tengamos una asesoría individualizada.
Cuando yo busco un embarazo con una técnica de reproducción asistida, es muy importante que acuda, como les comenté, con un biólogo de la reproducción, me acerque a un centro de reproducción certificado y que cumpla los criterios internacionales, porque lamentablemente existe una regulación insuficiente, sobre todo en el ámbito ético, para este tipo de embarazos. Entonces es importante esa situación. Que busque yo también que mi médico esté certificado, que tenga sus cédulas profesionales y que esté actualizado para este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para tratar de prevenir complicaciones como es un embarazo, en una condición no adecuada, o que tenga yo alguna complicación como un síndrome de hiperestimulación ovárica, en donde puedo llegar hasta la terapia intensiva por el uso de hormonas que nos hacen ovular en exceso, y eso nos puede poner en una condición de riesgo. También es importante porque actualmente, pues, los protocolos internacionales de reproducción no son muy específicos para tratar de evitar el embarazo múltiple, sobre todo triples, cuádruples, etcétera. Hay que tratar de evitar ese tipo de embarazos porque sabemos que ponen muy en mucho riesgo a la mamá, y también son poco probable que lleguen a una viabilidad de estos bebés. Entonces, en general, se ha visto que, como les comentaba, está el factor femenino en un 40%, aunque esto es variable, algunos mencionan 50%, pero realmente es prácticamente muy similar. Factor femenino 40%, factor masculino 40% y causas mixtas un 20%. Dentro de los factores femeninos, como ya mencionamos que pues el factor más importante no modificable va a ser la edad. Por arriba de los 35 años, pues esto ya empieza a modificarse mucho más. Pero también existen otras cosas. El factor endocrino ovárico, que es el factor que nos indica cómo están funcionando nuestras hormonas del cuerpo y nuestros ovarios. Existen enfermedades, la más común pues es el síndrome de ovario poliquístico, que además muchas veces va de la mano con resistencia a la insulina, con obesidad o con otros fenotipos. De hecho, hay 4 fenotipos del síndrome de ovario poliquístico, donde pues la mami, o bueno, la mujer no ovula y por ende pues no puede quedar embarazada. Otra enfermedad común, pues es la hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo la de tipo tardío o no clásico, donde pues también tenemos un problema a nivel de las hormonas, enfermedades de la tiroides como es hiper o hipotiroidismo, hiperprolactinemia, entre otras. Por eso es muy importante cuando nosotros vamos a la consulta, pues una de las cosas que pedimos son estudios de laboratorio para poder detectar si hay algún problema a nivel hormonal. Y a nivel ovárico, pues bueno, si yo tuve a lo mejor un tumor de ovario y me quitaron el ovario derecho, pues obviamente también es una causa que tengo que tomar en cuenta pese a que tengo el otro ovario, ¿no? La otra, pues es el factor tubo peritoneal. El factor tubo peritoneal tiene mucho que ver con todos los procesos infecciosos que nos pueden generar adherencias a nivel de nuestras trompas, de nuestro útero, que dificultan mucho el proceso de la fecundación, tanto de la fertilización como de la fecundación. Dentro de los más comunes, pues está clamidia, está gonorrea, pero también tenemos tuberculosis y lamentablemente es muy poco detectada, y en México pues tenemos una prevalencia alta de tuberculosis. Afortunadamente es difícil que solamente afecte esta zona, pero es muy importante que nosotros también hagamos un protocolo de infecciones y obviamente en el ámbito de prevenir, que ahorita al final vamos a hablar un poquito de cómo podemos prevenir un poquito esta parte, pues es importante que nosotros hagamos una búsqueda intencionada de infecciones y de antecedentes de enfermedades de transmisión sexual que puedan hacer que se formen adherencias. Otras causas, pues es la endometriosis, por ejemplo, y dentro de otras causas también que existen, pues son los factores uterinos, como son miomas, es decir, estos tumorcitos de músculo liso que se presentan en el útero, sobre todo aquellos que están en la cavidad endometrial o que son submucosos, o miomas muy grandes, pues esos también afectan la posibilidad de un embarazo. Pólipos, adenomiosis, son cosas que nos pueden alterar o dificultar un embarazo de forma natural, así como malformaciones müllerianas, tabiques uterinos, úteros didelfos, úteros bicornes, etcétera, pues son malformaciones en el útero que obviamente dificultan que se dé adecuadamente pues un bebecito allá adentro, ¿no?
La otra, pues son los factores cervicales. Ustedes saben que el virus del papiloma humano actualmente es altamente prevalente, no solo en nuestro país, en el mundo, y mucho tiene que ver con nuestras prácticas sexuales que no son seguras y además, pues cada vez la sociedad más joven, pues practica este tipo de actividades con muchas personas. Eso favorece la propagación de este tipo de virus y muchas veces dentro del abordaje de las lesiones a nivel cervical, pues se encuentra el tratamiento como son la realización de crioterapia o conizaciones que pueden hacer que el cuello se haga más pequeño, se cierre, se estenose, así le decimos nosotros, y por ende, pues los espermatozoides no puedan pasar para dar lo que es la fecundación. También es importante considerar otras causas como pólipos a nivel del cuello y malformaciones muy particulares a nivel del cuello. Por otro lado, también tenemos las causas masculinas. Eso es muy, muy, muy importante. Las causas masculinas, pues, implican un gran número de situaciones. Muchas veces, dentro de un abordaje inicial, vemos la calidad del esperma, pero esto no es suficiente. Hay muchísimas más cosas que se deben de evaluar. Vemos en el espécimen, en la muestra del esperma, nosotros revisamos la capacidad, la concentración y la movilidad de estos espermatozoides. Ay, y yéndome un poquito más hacia atrás, obviamente para detectar todas las causas anteriores de la parte de la mujer, pues existen muchos estudios que se hacen de forma individualizada dependiendo de lo que nosotros sospechamos que tiene como factor desencadenante. Ultrasonidos a nivel endovaginal, hacemos en ocasiones histeroscopía, se puede hacer una histerosalpingografía, que es para ver las trompitas cómo están, una sonohisterografía, que es para ver la cavidad de la matriz, la cavidad uterina, y también existen estudios laparoscópicos, entre muchas otras alternativas, para poder nosotros llegar al diagnóstico de todas las causas anteriores que les mencioné. A nivel del varón, pues bueno, primero es muy importante, uno, involucrarlo. Segundo, ver cómo está su estado nutricional. Obviamente esto de los dos lados, ¿verdad? Pero sí quiero profundizar mucho en el varón porque muchas veces ni pelamos a la pareja, o sea, y eso lo decimos hasta en el embarazo, ¿no? Pero es igual de importante la optimización del estado de salud en el varón que en la mujer. Ustedes saben que el zinc es sumamente importante para mantener un DNA estable y el DNA pues obviamente lo van a tener los espermatozoides. Entonces, si mi nutrición no es adecuada como hombre, mi calidad y la forma de mis espermatozoides, qué tanto se mueven y qué tan rápidos son y cuántos tengo, pues va a depender mucho de mi nutrición y de mi estilo de vida. Algunos factores que pueden influir y que esto lo vemos mucho en el análisis del esperma, pues es dislipidemia, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes y que no está controlada, pacientes que tienen obesidad, porque también la obesidad, ustedes saben, es un factor que aumenta la concentración de estrona en el cuerpo y esto puede hacer que pues tengan una producción de testosterona un poquito menor. Entonces, si yo no tengo una buena nutrición, no tengo una suplementación adecuada con zinc, no hago ejercicio, tengo mi diabetes descontrolada, pues esos son factores que también a nivel masculino influyen mucho para una adecuada, lograr un adecuado embarazo. Y bueno, además de ver la calidad y los factores que influyen en el esperma como tal, pues existen otras causas que pueden hacer de forma mecánica que pues los espermatozoides no puedan salir y no se puedan transportar, ¿no? A la cavidad uterina. Como es, digo, en todo este proceso, alteraciones en los vasos deferentes, en el epidídimo, en lo que es el varicocele, traumatismos a nivel testicular, infecciones como es la presencia de parotiditis en la infancia. Recientemente, el COVID también se ha demostrado que puede afectar de forma temporal la capacidad y la concentración de los espermas, sobre todo en casos graves. La hipertermia, es decir, aumento de la temperatura en la zona testicular, traumatismos testiculares, tumores en ese sitio. Muchas veces en el abordaje de un paciente con infertilidad, pues se hace el diagnóstico de un cáncer testicular. Entonces es muy importante, como les digo, una exploración
completa y sumamente extensa de ambos. Por otro lado, existen causas genéticas, tanto de las mujeres, hay causas genéticas de fallo ovárica prematura, hay causas genéticas de alteraciones en la producción de los espermatozoides a nivel del varón, como es el síndrome de Klinefelter, como es el síndrome de Kallmann, etcétera. Y por eso es muy importante, pues sí, concientizarnos de que es un panorama sumamente complejo, pero que se tiene que abordar como debe de ser, es decir, lo más importante de la infertilidad es tratar de detectar las causas. Va a haber 15 a 25% de los casos en los que no vamos a poder determinar cuál es la causa y actualmente pues también existen terapias de reproducción asistida que nos permiten ser empleados en estos casos muy específicos. Pero en general, pues es muy importante que nosotros prevengamos esto y pues esto lo hacemos a través de un estilo de vida saludable. Si yo estoy planeando que quiero embarazarme a corto plazo, pues suplementarme, tanto sea hombre o mujer, ¿sí? Con mi ácido fólico, los varones un poquito más de zinc, etcétera. Mantener un índice de masa corporal saludable, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad. Si yo tengo diabetes, si tengo síndrome de ovario poliquístico, si tengo alguna enfermedad que requiera medicamentos que también pueden ser gonadotóxicos, por ejemplo, una pacientita con artritis reumatoide, en ocasiones pues recibe metrotexate y el metrotexate es sumamente agresivo con las gónadas y también es teratogénico. Entonces, pues yo tengo que empezar a ver con mi terapeuta, con mi médico, qué medicamentos tengo que cambiar o qué tengo que suspender o modificar para evitar, obviamente, este tipo de situaciones. En los varones, por ejemplo, que son súper vanidosillos y van al gimnasio y se toman sus anabólicos para estar bien mameyes, bien musculosos, pues ese es un factor muy importante que modifica la consistencia y la capacidad de los espermatozoides. Entonces, hay que evitar esta parte, ejercitarnos de forma adecuada, mantener nuestras enfermedades crónicas si las tenemos dentro del mejor control posible y también ver un poquito sobre nuestros antecedentes, porque eso también es muy importante. Otro factor que influye en el pronóstico de la fertilidad es el tiempo de duración de la infertilidad. Si yo, por ejemplo, tengo 10 años buscando embarazarme y nunca lo he logrado, mi pronóstico probablemente es más adverso que una pareja que tiene un año de intentar embarazarse. Por eso es muy importante que si yo tengo el deseo de ser papá o ser mamá, en el año, si no lo logro, pues empezar a buscar qué es lo que está pasando, ¿no? Para no, después no venir a correr contra el reloj, porque eso también es algo muy estresante. Hay un estudio que me pareció sumamente interesante, se publicó precisamente este año, lo publica Casab y colaboradores, donde evalúan que realmente el personal de salud crecientemente tiene problemas de infertilidad y específicamente ellos profundizan un poquito más en el personal médico. No digo que sea el único, porque pues, realmente todos estamos en el mismo ambiente, en la misma atmósfera, pero de lo que mencionan mucho es que primeramente es por las jornadas laborales tan extenuantes y que muchas veces pues trabajamos en diferentes lados, diferentes turnos y esto también tiene un efecto hormonal metabólico muy importante. Pero también, y creo que aquí es la diferencia un poquito en cuanto a que se define mucho a los doctores y no tanto a trabajo social, etcétera, es porque la especialización que tarda el personal médico muchas veces hace que nos enfoquemos mucho en la profesionalización, en la especialidad, la subespecialidad, el doctorado, bla, 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 y eso hace que postergamos el deseo de fertilidad y ya cuando volteamos a ver, pues ya estamos como que contra el reloj, ¿no? La otra pues es el ambiente hospitalario. Ustedes saben perfectamente que pues en nuestros ambientes de trabajo también somos más propensos a adquirir cierto tipo de infecciones. Estamos, sobre todo quienes estamos en el área de rayos X, en el área de laboratorio, pues estamos más expuestos a cierto tipo de radiaciones, etcétera. Entonces, pues definitivamente somos un personal de riesgo para problemas de este tipo. Y bueno, al final
Dentro de las cosas que tenemos que hacer para prevenir, aparte del estilo de vida saludable que ya lo habíamos platicado, dormir bien, comer bien, tener actividades recreativas, hacer ejercicio, sí es importante la suplementación. Idealmente 3 meses antes de buscar un embarazo, ácido fólico, 400 microgramos al día, y los primeros 3 meses del embarazo, la mujer, e idealmente adicional al ácido fólico, la suplementación de zinc en el varón. Por otro lado, pues es importante que nosotros todos tengamos nuestras vacunas al 100 y tengamos nuestra cartilla de vacunación actualizada. Importante, si yo no tengo la triple viral, la que me protege contra sarampión, rubiola, parotiditis, si nunca me ha dado varicela y no estoy vacunada contra varicela, si tengo riesgo para virus del papiloma y no estoy vacunada para el virus del papiloma humano, que aquí también incluimos a los hombres porque realmente también son propensos a adquirir esta infección, así como otro tipo de vacunas, pues es muy importante que yo me vacune antes de buscar un embarazo y el periodo de ventana normalmente para esperarnos, pues es un mesecito, ¿sí? Porque SRP, varicela, no se aplican durante el embarazo. Y nosotros específicamente, que somos personal de salud, pues también tendremos que vacunarnos contra hepatitis B. De tal forma que, pues con todo esto, una vida sexual responsable, mantener obviamente nuestras medidas de protección siempre, independientemente de la otra persona, hay que tomar en cuenta que, pues, el autocuidado es primordial para mantener, pues, nuestra salud lo más posible. Y pues finalmente es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, existen múltiples técnicas que se pueden utilizar. Hay técnicas de baja complejidad, como es la inducción a la ovulación, como es la inseminación intrauterina, o técnicas ya de alta complejidad, como es la fertilización in vitro y transferencia embrionaria. Y además de esto, pues existen otras cuestiones técnicas que también hacen muchísimo más particular este proceso. Estos procesos es importante que tengamos en cuenta, deben de tener una asesoría muy importante, deben de tener también un marco ético o buscar a una persona ética que nos haga favor de orientarnos, de decirnos cuáles son los pros y contras de cada una, porque muchas veces la pareja de infertilidad tiene expectativas muy altas y también el costo en torno a nuestra salud mental es alto. El estrés que genera el querer concebir y no lograrlo es sumamente detrimental y tiene un impacto muy importante, no solamente en el proceso, sino cuando logramos un embarazo o cuando logramos o cuando tenemos un fracaso y no logramos un embarazo. Entonces, es muy importante también tener una asesoría psicológica en caso de que pues seamos candidatos a todo este proceso y de forma óptima pues tener una asesoría que nos pueda orientar sobre cuál es nuestra técnica ideal sin tampoco darnos falsas esperanzas, sino muy científico y con los resultados que se espera que se pueden tener, las complicaciones que podemos presentar y obviamente el tiempo. Acuérdense que entre más cuidados estemos los dos, entre más saludables entremos a nuestro proceso de concepción, pues obviamente va a ser mucho más probable que nosotros tengamos éxito. Y por otro lado, pues también es muy importante tener en cuenta que realmente la presión social en ocasiones es fuerte, pero aquí es muy importante el autoconocimiento. Como ya lo habíamos platicado en otros episodios, uno de los pilares de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Y aquí yo tengo que hacer una introspección en mi persona de cuál es mi vocación de vida. Si yo sí me veo realmente como mamá o me veo únicamente como profesionista y a lo mejor siendo hija, siendo hermana, o si realmente siento que quiero ser mamá. Si sí quiero ser mamá, ¿para qué quiero ser mamá? Y si estoy consciente de los retos, de las vicisitudes, de las dificultades y de todo el proceso que va a tener la crianza de una criaturita nueva, ¿no? Como yo en ocasiones, pues
tendría que pasar a un segundo término de una forma temporal, porque aparte esto es importante, el proceso evolutivo de la crianza de un individuo, de un ser humano, pues es dinámico también. Entonces, realmente es muy importante que nosotros nos hagamos estas preguntas. Si tenemos pareja, pues desde que la estamos conociendo, hacernos estas preguntas para después tener pues la posibilidad de que si la respuesta es sí, pues hacerlo de la manera más adecuada. Y también es importante mencionar que la causa que va a ocasionar la infertilidad, pues también es muy importante tratar de identificarla, porque no es lo mismo que yo tenga una endometriosis muy severa y que por ende tenga múltiples adherencias, que tenga a lo mejor aparte un endometrioma, etcétera, a que yo tenga un síndrome de ovario poliquístico que no se ha manejado y que simplemente modificando mi estilo de vida, recibiendo mi tratamiento, optimizando esa parte, pues tenga un mejor pronóstico. A que tenga yo una astenosospermia o una teratosospermia como varón y que esta condición pues esté también asociada a otras cosas genéticas. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos con el experto, así como cuando se nos rompe una tubería, vamos con el plomero y no vamos con el carnicero a que nos arregle nuestro baño, lo mismo pasa en este ámbito de la salud. Recuerda que la salud es sumamente importante y también el que nosotros tengamos la posibilidad de estudiarnos y de prevenir más que de curar ya en un momento ya más avanzado, pues es la clave para que tengamos un mejor resultado. Muchas gracias.